La Fiscalía acaba de radicar ante el Tribunal Superior de Bogotá las audiencias de imputación de cargo en contra de los exministros Bonilla de Hacienda y Velasco del Interior. Va a pedir cárcel, se dice, Camila, en lenguaje judicial. Medida de aseguramiento en centro carcelario. Cárcel quiere decir para Bonilla y para Luis Fernando Velasco. Camila Carvajal. Sí, señor, y pasamos del anuncio a la práctica. Oficialmente la Fiscalía ante el Tribunal Superior de Bogotá radicó esa solicitud, que se haga la audiencia para la imputación de cargos y luego que se envíen a la cárcel a dos ministros del gobierno del presidente Gustavo Petro, lo que pareciera inminente es llevarlos a la cárcel. Se trata de los involucrados en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. La Fiscalía está pidiendo cárcel para Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, y para Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, a los que les van a imputar interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer. Aquí hay también que explicar que son dos procesos. La historia del exministro Bonilla parece más enredada que la del doctor Velasco. En el caso de Bonilla, no solo tiene como testigos estrellas en su contra a Olmedo López y Sneider Pinilla, sino también a quien era su mano derecha, María Alejandra Benavides. La historia es que el ministro Bonilla pagó coimas a 7 congresistas en la Comisión de Crédito Público a cambio de aprobar proyectos claves en esa cartera de Hacienda, y por ahí va la acusación y las pruebas que la Fiscalía tiene por las que se ha pedido esta audiencia. Y en el caso del otro exministro, en el caso del exministro Velasco, la historia es por entregar un contrato al congresista Julio Elías Chagui por 35 mil millones de pesos a través de la Unidad de Gestión del Riesgo. Todo, dice el caso, cuadrado en una reunión en diciembre de 2023 con Olmedo López. Se defiende, dice que está listo a mostrar las pruebas el exministro Velasco, quien ha asegurado que todo lo dirá ante la justicia, pero que no es cierto que haya ido al cónclave ni que haya negociado contratos vía Unidad de Gestión del Riesgo. Camila, cuando el Tribunal Superior de Bogotá decida la fecha, ahí es cuando podrían ir a la cárcel los dos exministros, Bonilla y Velasco. Sí, señor, aquí el paso a seguir es esperar, después de lo que ya pasó oficialmente esta mañana, que queda radicada la solicitud de las audiencias, qué fecha pone en este caso el Tribunal Superior de Bogotá. Último dato, la magistrada ponente será Aura Alexandra Rosero. Camila, gracias. 10 de la mañana, 1 minuto. El abogado del exministro Bonilla es el penalista, el doctor Mauricio Pava. Doctor Pava, buenos días. Néstor, buenos días a todos ustedes, a la mesa. ¿Cómo han estado? Pava. Bien, gracias. ¿Qué van a hacer ustedes en la defensa del exministro Bonilla? ¿Van a aceptar cargos? ¿Van a defender su inocencia? Mire, lo primero es oír los hechos, y eso va a permitir que aterrice esto a una discusión jurídica, más allá de lo importante que ha sido en la discusión mediática. Y, por supuesto, vamos a defender la inocencia del profesor Bonilla. Sí. Doctor Pava, en este caso, ¿ustedes consideran la posibilidad de solicitar que se le conceda detención domiciliaria en caso de que la jueza acceda a la solicitud de la Fiscalía de una medida de aseguramiento en centro carcelario contra el doctor Bonilla? Mire, el trámite que esto va a tener es una imputación donde vamos a conocer los hechos. Después una solicitud de medida de aseguramiento, y la Fiscalía debe determinar por qué es necesario la cárcel para el profesor Bonilla, o porque se va a fugar, o porque pone en peligro la investigación, o porque es un peligro para la comunidad. Y ahí tiene que revelar elementos probatorios para que el tribunal pueda proceder a una determinación de ese tipo, porque hay una promesa constitucional, Néstor y todos, y es que una persona debe estar en libertad mientras está en el proceso. Miren ustedes la discusión tan interesante que se ha dado todo este año con procesos que incluso subieron a la Corte Suprema de Justicia, y la Corte validó que una persona debe estar en libertad mientras se adelantan sus procesos, salvo casos excepcionales. Una persona debe estar en libertad, porque una medida de aseguramiento no es una pena anticipada. Salvo casos excepcionales, por ejemplo, que se vuelen a Nicaragua o que se vuelen a Venezuela, ¿no? Claro, esos son de otras personas que no hacen parte de esta investigación. Pero quiero decir, no, es el mismo escándalo. La plata, pero no es la misma persona, Néstor. No, de acuerdo, son personas distintas. Eran funcionarios del gobierno, básicamente están acusados de lo mismo, de participar en la red de corrupción. Los dejaron en libertad y se volaron.
pero sabe que yo quisiera hacer una precisión con lo que usted dice. Son casos diferentes. Porque, y permítame, yo le planteo la idea muy corta. El caso del profesor Bonilla no es un caso de comisiones, no es un caso de maletines con dinero, pero además le voy a decir algo. Nosotros hemos dado 10 acciones aproximadamente ante el tribunal y quedó demostrado que el profesor Bonilla puso a disposición de la Fiscalía su pasaporte, que no solo no ha pretendido irse, no ha pensado en irse, sino que además no puede irse, porque él no tiene condiciones económicas para instalarse por fuera del país, ni para surtir su proceso de salud y de atención de sus quebrantos de salud demostrados por fuera del país. Incluso, Néstor, y ya con esto termino, sí, señor. Le pedimos a la UIAF que hiciera un estudio sobre su capacidad económica, patrimonial, transaccionalidad en efectivo, de él y de su núcleo familiar. Eso fue una audiencia hace 15 días más o menos. Luego está demostrado y tenemos los elementos para que quede perfectamente claro que el profesor Bonilla ha comparecido además a todas las audiencias. Él es un señor pensionado de la Universidad Nacional. Sí. Doctor Pava, gracias por estos minutos. Mucha suerte para el profesor Bonilla. Pues muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Hasta luego. Este Chao. escándalo tiene capturados Felipe Olmedo López, Sneider Pinilla, Sandra Ortiz, Carlos Ramón González, bueno, no está capturado porque el señor se voló, prófugo. está en Nicaragua. Se voló, sí. César Manrique, que también está volado, Que también se voló. aparentemente en Venezuela. Luis Carlos Barreto, el expresidente de la Cámara Andrés Calle, el expresidente del Senado Iván Name. Y ahora otros dos cada vez más cerquita en el círculo del presidente. Tiene razón el Y doctor la señora Pava. Benavides, ¿no? Y la señora Benavides, Claro, que era pero la asesora de tiene Bonilla y razón. que ahora es testigo contra Bonilla. Tiene razón el doctor Pava cuando dice que aquí no se está juzgando al exministro Bonilla por enriquecerse, pero sí por dar la orden para comprar 6 congresistas en las comisiones solo económicas. una pregunta muy pequeña. ¿Con qué cara la misma justicia colombiana enviaría a la cárcel a Ricardo Bonilla y mantiene libres a los congresistas investigados por la Corte Suprema por los mismos hechos? Estás escuchando Blue Radio.